ver. ¿Ya se está grabando? Sí. Ok, buenas noches a todos y a todas. Espero que les haya ido bien en esta semana. Todavía falta un día más. ¿Dónde tengo el chat? Déjenme mover el chat para acá y para verlos aquí. Ya me voy acomodando las pestañas. Ok, ahora sí. Ok, hoy iniciamos el primer capítulo con el que iniciamos es historia de la astronomía. O sea, una bastante breve, introducción a la historia de la astronomía desde lo más antiguo hasta lo más moderno de la historia de la astronomía. Con eso es lo que vamos a iniciar este semestre. ¿Okay? Primero les menciono lo que sí me gusta empezar con, es la astronomía en Costa Rica, una pincelada de la astronomía en nuestro país. En nuestro país hay oficialmente un centro que realiza estudios en lo que es astrofísica, astronomía. Hay varios otros lugares que lo hacen como por divulgación o lo hacen por clubes o ese tipo de cosas, pero el único centro oficial es el Centro de Investigaciones Espaciales. Queda, por si recuerdan, en la Escuela de Física en el tercer piso. Ahí normalmente yo pasaba todos mis días trabajando. Fui asistente 2 o 3 años del CINESPA y es el único centro de este país que hace investigación científica en, en, en astrofísica y astronomía. Ahorita están, no sé si vieron en las noticias que quieren abrir ¿cómo es que le llaman? La agencia espacial de este país. Creo que había salido hace un par de meses. No sé cómo va a hacer eso. Realmente no tiene relación con el CINESPA, es otra entidad totalmente aparte de la UCR, pero este es el centro que tenemos en el país. Ahorita tienen este centro algunos 11 miembros, o sea, investigadores científicos y un montón de estudiantes, o sea, estudiantes y asistentes trabajando para el CINESPA. Yo fui uno de ellos en mi momento. También en este país tenemos, los que recuerdan, lo había mencionado antes, varios centros, tanto de divulgación científica como para el público general de astronomía. Este es aquí abajo el planetario de la U, por la gente que haya tenido chance de visitarlo en su momento. Y esto de aquí es nuestro nuevo, aquí estamos viendo la parte de atrás del planetario. Aquí hay dos edificios, uno era el observatorio solar de, del planetario y este otro es un edificio nuevo, lo estrenaron este año, si no estoy equivocado, es un laboratorio de rayos cósmicos. No, si no estoy equivocado, todavía no está el equipo calibrado, pero es un laboratorio para estudiar rayos cósmicos en este país. ¿Qué son los rayos cósmicos? Lo veremos en el curso. Pero esos son los dos centros que tenemos aquí a la vuelta, en, en San José. Ese otro que está aquí, no sé si alguien es de Santa Cruz o por ahí o ha visitado la sede de Santa Cruz. Esto es el antiguo, la antigua antena de no sé qué era, no sé si era de Lice o si era de Raxa o algo por así, pero este es el sitio donde se está montando el primer radiotelescopio de nuestro país. Es un telescopio para poder observar el universo en la longitud de onda del radio. Un proyecto muy interesante, lleva ya varios años en preparación, planeación y ya por dicha ya están en sus últimos pasos para montar una antena ahí. Esa es la vieja, esa la van a dejar ahí para como tipo museo, que era una antena que se tenía antes y van a montar la nueva a la par y esa queda ahí nada más para enseñar, para hacer tours con colegios o ese tipo de cosas. Sonamos un poco de lo que hay aquí
en Costa Rica. Los que hayan podido en su momento visitar el planetario, saben que hacíamos telescopiadas, que teníamos películas, que hacíamos eventos para el Día del Niño, siempre hacíamos eventos los fines de semana, que por cierto, déjenme avisarles, déjenme dejar de compartir aquí. Denme un segundo para conectarme. Voy. ¿Cómo es que hago esto? Compartir desde aquí. Tengo que instalar un plugin. Que regálame un segundo para instalar algo. Ya. Aquí está. Ojo, profe, ¿quiere hacer Royal ahí? Eh, ¿Qué? Oígalo. Hola. ¿Qué? Esta es la cuenta del Instagram del planetario. Esta es donde se publica todo lo que se está haciendo ahorita en el planetario. Si me hacen el favor, por favor, de seguir la página del planetario. Ahorita, ya en la virtualidad, seguimos haciendo actividades de todo tipo. Esta fue una película que pasamos antier, el martes, creo que fue. Una de las películas que dábamos antes. Gracias por entrar a subscribe a mi canal. Otra persona, muchas gracias. El lunes o el martes fue que se dio esta película. Aquí hay el, el aniversario de julio y siempre estamos poniendo en las historias nuevas cosas o, ¿verdad? Esto el día del asteroide, siempre estamos poniendo charlas, nos pueden seguir tanto en Instagram como en el Facebook. Hacemos actividades para niños, o sea, para adultos. Ahorita viene el eclipse lunar, puede ser que hagamos transmisión de eso, ¿qué más viene este año? Había otro evento este año, creo que venía otro eclipse, no sé si era un eclipse lunar que venía, que también, a veces lo pasamos por acá. Entonces, si pueden, sigan la página en el Instagram para estar actualizado con todas las cosas que pasan tanto en nuestro país como a nivel mundial en la astronomía que siempre se ponen acá. Y no se puede visitar, no hacen actividades. Ahorita no, o sea, por todo el tema de la pandemia no estamos dejando pasar, bueno, ¿cómo se llama esto? Presencial. Entonces, no, no hay nada por ahorita. La idea es cuando ya la hubo, ahorita que ya empezó a abrir otra vez, de ahí vuelve a abrir el planetario. Cuando yo sepa, o sea, la directora nos dice y yo les digo a ustedes, o lo publicamos y que ya volvimos a la presencialidad, pero por ahorita no. Cuando hay lluvia de estrellas nuevamente. Ahorita estamos en lluvia de estrellas, de hecho, ahorita estamos en Júpiter en oposición, paso, no sabe. Agosto, del 12 al 13 eran las Perseidas. El máximo ya pasó. Ahorita puede ser que todavía vea. Pero las siguientes son en octubre, el 7 de octubre. Son ajá, después el 21. En el 7 de octubre es en la constelación del dragón. En el 21 de octubre en Orión. Y en noviembre vuelve a haber en Tauro, al inicio de noviembre. Yo les aviso de las lluvias. O normalmente también lo ponemos por acá. Ups. Muy fiebre yo con un fondo de pantalla de algo astronómico. Pero sí, sigan la página, porfa. A ver, ya la siguieron. Yeah. Y hay seguidores nuevos. Todavía la sigo, creo que todavía la sigo coordinando. Ah, sí, todavía la sigo coordinando. Entonces, si a veces le escriben ahí, puede ser que yo sea una de las personas que le conteste. Pero ya, déjenme volver a la presentación.
Profe, una pregunta. Ajá. ¿Este centro tiene alguna conexión con el centro de Franklin Chan Díaz? No, para nada. Franklin Chan no tiene ninguna conexión con la U. Vuelvo a compartir aquí. Sí, él es totalmente privado. O sea, todo lo que él hace es la empresa de él y no tiene nada que ver con la UCR ni el CINESPA. Y él no estudia astrofísica ni astronomía. Él tiene un laboratorio de plasmas, de motores de plasma. Y busca contratos de la NASA o cualquier empresa que requiera satélites y de esos motores de plasma, pero no hace ningún tipo de estudio astrofísico ni astronómico, más por ese lado de motores de plasma. Entonces no tiene nada que ver con el CINESPA. Sí. Sí, están viendo de nuevo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Yay, gracias. Ok. Eso, sigan las páginas, nada más. Era eso. Pero seguimos. Ok. La pregunta más grande de todo este curso. Espero que salgan de ahí con la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la astronomía? En sus propias palabras, ¿alguien me quiere decir qué piensa qué es la astronomía? Profe, es como la ciencia que estudia los astros. Sí, correcto. La pegó. ¿Qué involucra? O sea, esa palabra, astros, ¿ok? Porque sí, nomus del latín es esto, el estudio de las leyes o sea, es estudiar las leyes de los astros. Pero, ¿qué son los astros? Los astros es mucho. Vamos a ver que, o sea, cualquier cosa que esté fuera de nuestro planeta, eso ya lo consideramos un cuerpo astronómico. Llámese un poco de polvo, una luna, una estrella, una galaxia, el universo en sí, tormentas en otro planeta. Todo eso involucra lo que es la astronomía. Es inmenso. ¿Okay? Hay varias subdivisiones de todo lo que es astronomía que, como lo digo, han evolucionado mucho a lo largo de la historia. Antes nada más había, antes digo yo, hace miles de años, astronomía, matemática, ciencia, filosofía, todo era una sola cosa. O sea, todo. Una persona que era filósofo, era astrónomo, matemático, era político, o sea, casi que todo el mundo, o sea, hacía un poco de todo. No había estas distinciones de que yo soy experto en una sola cosa. Eso es algo muy o sea, contemporáneo. Antes, astronomía, para ser astrónomo, usted también tenía que ser filósofo, matemático, tenía que saber de geometría, tenía que saber de mucho. Pero hoy en día ya tenemos muy marcadas las divisiones de lo que es la astronomía. Estas son algunas de las divisiones de la astronomía moderna. Astrofísica, o sea, esto tiene su propia área. Astrofísica es diferente a la astronomía. Vamos a ver cuál es la diferencia a lo largo de este curso. Astrometría, la medición, o sea, medir las distancias entre los cuerpos celestes, mecánica celeste, cómo se mueven los cuerpos, por qué orbitan, cómo orbitan. Astrobiología, muy popular. Queremos saber si hay vida en otras partes del universo. Radioastronomía, como les menciono, se está montando un telescopio aquí. Astronomía solar, estudio del Sol. Extragaláctica, la astronomía fuera de nuestra galaxia. Cosmología, muy importante, el origen del universo, por qué estamos aquí, cómo vamos a terminar. Astronomía estelar, todo el estudio de las estrellas. Relatividad general, esto es Einstein. O sea, siempre que escuchen relatividad general, eso es a partir del 1905. Eso es una de las áreas más modernas de la astronomía y la astrofísica. Y altas energías, también algo muy moderno. El uso de satélites, telescopios, sensores, medidores para medir las cosas, las energías más altas medibles del universo.
Aquí la mayoría de las cosas tienen un asterisco. Tienen el asterisco porque son cosas que se estudian aquí en Costa Rica. Hay científicos en el CINESPA que estudian todas estas áreas. ¿Okay? Las únicas que no es astrometría, astrobiología y ya son las únicas que no, ¿verdad? Son las únicas dos áreas que no tenemos alguna persona en Costa Rica estudiando estas cosas. ¿Y qué quiero decir estudiando? Publicando artículos científicos. O sea, aquí se hace investigación científica en todas estas áreas de la astronomía y la astrofísica. La mayoría de nuestro centro son mujeres, de hecho, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres y creo que 4 hombres, que es nuestro centro. La mayoría, todos mis cursos, creo que nada más me dieron un curso, un profesor de astronomía, el resto me lo han dado todas las mujeres de nuestro centro. Y por eso de ahí yo estoy muy orgulloso de que nuestro centro sea más mujeres que hombres, por dicha. Que no es lo normal en la ciencia, o sea, no es lo normal en el STEM, en ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, todas esas áreas que por dicha ya el mundo está evolucionando a eso. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con Sandra Kaufman. Conocí toda su historia. Sí conocen, sí saben quién es Sandra Kaufman, ¿verdad? No. ¿No saben? Me suena. Les queda tarea. Si no, les queda tarea. Kaufman. Actual directora de el centro de, ¿cómo hago la traducción? Director of NASA's Earth Science Division. O sea, directora de... Era ¿Ah? la que trabajaba para la NASA, envió una sonda, creo, algo así. No solo una sonda, es directora de todo el Departamento de Ciencias Terrestres de la NASA. Y es tica. Directora de la NASA. Tuve la oportunidad de hablar con ella y ella estaba muy feliz de que en su momento a ella le dijeron en la UCR, usted no debería estudiar ingeniería, ni física, ni nada de ese tipo de cosas, porque no es para las mujeres. Y ella está muy feliz que hoy en día ya estamos cambiando, o sea, ya estas áreas ya están aceptando que la ciencia es realmente para toda persona que quiera, pero ¿dónde está ella en esta posición tan grande de la NASA? Entonces, sí, me gusta mucho que nuestro centro sea más mujeres que hombres. Me alegra mucho de eso. Vamos bien, ¿alguna pregunta? Vamos a ver todo la historia de la astronomía, posiblemente en esta clase, si no usamos un poco de la siguiente también. Todo, estoy hablando de 6,000, 7,000 años de historia de la astronomía, desde lo más antiguo hasta los descubrimientos más recientes. A la izquierda tenemos una imagen de Stonehenge, una de las primeros sitios de observación astronómica. Y a la derecha, ¿alguien sabe qué es esa imagen? Un agujero negro, ¿no? Correcto, esa es la imagen del agujero negro más reciente que salió este año, de hecho. La imagen salió hace como 1 año y medio, 2 años era, pero esta es la más reciente que se le habían agregado estas líneas que se le pueden observar, que son líneas de campo magnético del agujero. Eso, o sea, lo más nuevo que ha salido. Eso es lo que vamos a ver ahorita, comprimido, en su versión comprimida, pero eso es lo que vamos a ver. La historia, para que no sea muy largo y esto, está dividida en 5 etapas, la historia de la astronomía. ¿Cuáles son esas 5 etapas? Lo que llamamos la edad antigua de la astronomía, la Edad Media, el Renacimiento, la época del Renacimiento, la moderna y contemporáneo, o de Einstein hasta hoy, le llamo yo. Son las 5 épocas de la astronomía. Cada una está marcada por un evento específico, sino varios eventos que realmente marcan un antes y un después
estas cinco etapas de la astronomía. Y casi que es el orden en el que vamos a ver el curso, porque vamos aprendiendo el curso como lo aprendió la humanidad. O sea, aprendió mucho primero de la Tierra y de lo que no sabíamos de las estrellas, y entre más y más se avanza la ciencia, conocemos más de las cosas más lejas, de las partículas, de lo más chiquitito, de Einstein, de Newton, o sea, de los planetas. Entonces, más o menos ese es el orden que lleva el curso, de hecho. Tanto un curso de historia esto, como de ciencia, de física, de todo eso unido. Empezamos hablando de lo más antiguo. Lo más antiguo que hay, registros de la astronomía, empieza en 4000 años antes de la era común. O sea, antes de la era común, para los que no están familiarizados con este tema, es antes de Cristo. ¿Okay? Pero para quitar toda la parte religiosa, es antes de la era común. Hace 4000 años hay observaciones en Egipto, en África, donde nacen las primeras civilizaciones de la humanidad. Hay pinturas, monumentos, edificios, donde por primera vez se observa que la humanidad está viendo hacia el cielo y utilizando lo que ven en el cielo para hacer algo. Ahora, ¿qué estaban haciendo en estos momentos? ¿Para qué se utilizaban las estrellas? Las estrellas en este momento se utilizaban para una de dos cosas: navegación o religión. Todas estas sociedades antiguas utilizaban las estrellas para justificar sus dioses, las religiones, o sea, los mitos, las leyendas. O sea, la razón por la cual hoy tenemos constelaciones en el cielo y cada constelación tiene alguna historia asociada, son por estas civilizaciones. Primero Egipto, que son los registros más antiguos. Después pasamos unos miles de años y en China, voy con una pregunta, perdón. En África fueron la mayor parte de descubrimientos de la humanidad, pero por la caída de los imperios, Europa robó y destruyó muchas de las pruebas de estos estudios. Sí, vea, ahorita ya llegamos a esa discusión, porque es muy importante. Eso es lo que usted menciona, Adriana. Seguimos, y los mayas. Los mayas no, bueno, también, pero no eran lo más antiguo de los registros. En África fue donde se concentró la mayoría de la astronomía. ¿Qué iba a decir? 3000 años, un par de años después, se encuentran escrituras en China. Realmente en la China se realizaron los primeros cálculos, porque en Egipto, en todas estas otras zonas, nada más se utilizaban las estrellas, como les digo, para mitos, leyendas, religión, algo de navegación, pero fue por primera vez en la China que se logra realizar un cálculo. ¿Un cálculo de qué exactamente? Se logra calcular o predecir un eclipse solar. Pongan atención a la fecha. Estamos hablando de hace más de 4600 años. Hay gente que se sentó y predice, o sea, calcularon un eclipse solar. Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, ¿cuántos de ustedes se pueden sentar y predecir un eclipse solar? O sea, sin Wikipedia, o sea, hacer el cálculo de cuándo va a ser un eclipse solar. La respuesta es muy pocos. O sea, hace 5000 años es la primera vez que nos sentamos y realizamos un cálculo. Permiso, tomar agua. Estos son los registros más antiguos que tenemos. Yo no. Chinos siempre cracks. Sí.
No, ahorita vamos a ver. Mucha de la historia de la ciencia, de la astronomía, se perdió, se escondió, como dice la compañera, porque caen imperios, porque entra Europa, entran gente a conquistar y queman libros. Siempre cuento la anécdota de que Newton no fue la primera persona de mencionar gravedad, ni hablar de la idea de la gravedad. Todo el mundo lo pone arriba, ¿verdad? Por inventar, entre comillas, la gravedad, pero se había hecho 1000 años antes. Ya en la India se había hablado de la gravedad y de cómo funciona y de cómo debería funcionar la gravedad. 1000 años antes de Newton. Pero por ser la India, ser un lugar donde no salían los libros, los textos, y no se imprimían y no se publicaban de una manera masiva, no se le dan el crédito, lastimosamente. Pero para eso estamos aquí, para aprender un poco de eso. Antes de seguir, les hago la pregunta. ¿Por qué creen que estas civilizaciones querían realizar este cálculo? Abro la discusión. ¿Por qué creen que existe, por ejemplo, Stonehenge? ¿Por qué creen que estas civilizaciones decidieron pasar de utilizar las estrellas solo para justificar religión o mitos y leyendas del origen? ¿Por qué creen que empezaron a hacer cálculos para predecir un eclipse? ¿Alguien que se le ocurra algo? Profe, yo diría que pues por la mera necesidad de entender, de querer entender. Ok, por entender, por obvio. Tal vez como por el movimiento, o sea, ¿qué pasa si el sol y la luna llegan a estar alineados o algo así? Por el movimiento, sí, porque se dieron, para predecir, dicen en el chat, el fin de los tiempos, porque se dieron cuenta que era algo constante. Sí, David como Tal que... vez para digamos, para saber bien las estaciones y todas esas cuestiones, cuando es mejor cosechar, sembrar para cosechar y todas esas cosas. Hey, todos estaban... Sí, cada uno casi que la pegó. Que más la pegó es David, para predecir el fin de los tiempos. Hoy en día, todos sabemos que sale el sol, sale la luna y va a volver a caer y nunca vamos a morir, ¿verdad? O sea, estos objetos en el cielo nunca nos van a matar. Pero póngase usted en los pies de estas civilizaciones hace 5000 años, más hace 6000 años. Y usted está tranquilo un día sentado cuando está el sol afuera y le pasa un objeto al frente y tapa totalmente el sol. ¿Qué piensa usted como civilización? Usted no sabe nada. Nada de cómo funcionan los astros, el cielo, el universo. ¿Qué piensa uno? Se va a acabar el mundo. O sea, se fue la luz, se fue el sol, cuando no debería de irse. Ya todos están acostumbrados a que salía el sol, pues caía, salía, caía. O sea, y en la noche la luna, y se veía la luna, bla, bla, bla. Pero de repente un día salen los dos al mismo tiempo y uno tapa al otro. O sea, aquí salen un montón de historias de horror, de terror, de sacrificio de animales, de personas, porque eran los dioses que se enojaban y eran los que tapaban el sol porque alguien se equivocó, etcétera, etcétera. Entonces empiezan estas civilizaciones a decir, ya, y nos sentemos a ver qué, o sea, que con lo que dice Kathleen, que era algo constante, a ver si esto va a volver a pasar. No decir nada más que es por un asunto religioso, porque alguien metió la pata o mató una cabra cuando no tenía que matar una cabra, algo por el estilo. Sentémonos a calcular estas cosas. Por eso existen Stonehenge, por eso existen estos primeros cálculos que tenían en China, y luego en Mesopotamia también empiezan a hacer estos cálculos, en Egipto empiezan a hacer algunos cálculos muy sencillos de cosas astronómicas que ya las vamos a mencionar, porque ya la gente quería saber qué iba a pasar el siguiente día, querían saber si en algún momento el sol iba a dejar de salir, o si la luna iba a dejar de salir, o si la luna iba a caer a la Tierra. Ni sabían que la Tierra era esférica, o que había una separación entre estos cuerpos. Hoy en día nosotros lo tomamos como de lo normal, todo el mundo sabe esto.
Pero en esos momentos, no, la gente no sabía esto. Querían saber qué iba a pasar el siguiente día. ¿Ok? Me dice Josué, ¿cómo es que calcularon el eclipse? Varios años de estudiar geometría básica, trabajar con un sistema de ángulos y coordenadas y temporal, ver cuánto tiempo le tarda al cuerpo girar, ver a dónde se encuentra sobre el cielo. Estas civilizaciones tenían sistemas de coordenadas distintas, pero lograron predecir, o sea, cuándo los dos cuerpos iban a chocar o no chocar, ponerse uno enfrente del otro. Sin embargo, Una pregunta. ¿sí? ¿Y quiénes son los primeros que le empiezan a poner nombres a las estrellas? ¿Los africanos o los chinos? Opa, sabe. Creo que se me fue el audio un segundo. ¿Me escucha ahí, profe? Sí, ahora sí lo escucho. ¿Quiénes fueron los primeros en empezar a ponerle nombre a las estrellas? ¿Africanos o chinos? Todos, ambos. Se empieza en Egipto. Nombres de constelaciones más viejas vienen del Egipto, de esa zona. Muchas, o sea, casi que, quiero decir, como el 50, el 60% de las estrellas, sus nombres son en árabe. Entonces, el Medio Oriente son las civilizaciones que son los que primero le ponen nombres a las estrellas. La otra porción de las estrellas tienen nombres griegos, y hay algunas otras, no muchas, que tienen el origen del nombre en Asia. Hay muy pocas de la India, de nuevo, porque no salían muchos textos de la India, por una historia muy larga, pero la mayoría de los nombres vienen primero por África, el Medio Oriente, lo que es Europa, Grecia, Roma, y después algunos nombres asiáticos. Sin embargo, ahorita tenemos esta discusión, bueno, les cuento esto, pero ¿quiénes son los que publican o sea, los libros de textos? ¿Quiénes son los que primero empiezan a imprimir libros de una manera masiva? En Europa. Entonces, ¿quiénes deciden los nombres? Al final lo decidieron los europeos. Inglaterra, Roma, todos esos países son los que al final agruparon todo y deciden los nombres. De hecho, el IAU es una institución que son los que deciden los nombres de las constelaciones. Está basado en Europa, esa institución. Pero sí, para contestar la pregunta, específicamente en África, son los primeros, la primera civilización en ponerle nombres y conectar las estrellas en el cielo. ¿Alguien más con alguna pregunta? Okay. Entonces sigo. De aquí pasamos, me voy a adelantar bastante en la línea temporal, porque no hay muchos avances, de hecho, hasta que llegamos a Grecia. Grecia fueron una de las primeras civilizaciones que realmente tenemos registros, textos, apuntes, hojas, traducciones que han pasado mucho, o sea, muchas traducciones a lo largo del tiempo, pero el origen vuelve a caer siempre a lo que es Grecia. Algunos grandes nombres de lo que es Grecia: Aristarco. A ver si lo paso por aquí y después hablo un poco de cada uno. Ptolomeo, Hipatia y Eratóstenes. Esos son los grandes nombres que tienen que saber de Grecia. Digo que tienen que saberlo porque cuando terminamos este capítulo va a haber un quiz. Entonces sí les recomiendo apuntar esto. Todo lo que voy a mencionar. Ptolomeo. ¿Sí? ¿Qué? Que en Ptolomeo. Ah, ok. Sí. Ya voy a hablar un poco de cada uno. Pero si quiere... ¿por qué no se quiere pasar? Profe, una pregunta. ¿La presentación usted no la sube? ¿O sí? Sí, ya la subí. De hecho, sí. Ah, ok. El quiz es después de la clase, ¿verdad? Cuando termine, profe, ¿o qué? El quiz siempre es, digamos, si yo termino la clase, si yo termino el tema hoy, el quiz es la siguiente semana.
sea, en una semana, 7 días hábiles. Profe, Ya, dígame. ¿podemos llegar a un acuerdo con eso que usted había mencionado del quiz? Ah, ¿Va sí, a ser cierto. como a fin de clase o en otro día? Sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Hagamos la encuesta de una vez. Déjeme hacer la encuesta. Crear encuesta. Quizzes. Gracias por recordarme. Quizzes. Opción 1 era Ojalá todos digan que otro día. durante clase, es la primera opción. La otra es otro día. ¿Ok? Otro día con 48 horas para realizarlo. Realizarlo. En este tienen nada más una hora para realizarlo y en este 48 horas. Guardar. Ok. Quizzes durante clase, una hora o otro día con 48 horas para realizarlo. Ok, ya lo puse. No se les olvide que si son las 48 horas, de ahí yo no les puedo ayudar. Si se les ocurre, si tienen alguna duda o algún problema, de ahí están ustedes solos. Ok, esas 48 horas son como la ventana de 48 horas y yo la abro en el momento y a partir de ahí empieza a correr. Correcto, sí. Profe, por una pregunta. Sí. En ese caso, ¿no podríamos igual tener como ese tiempo que supone que durante clases como para hacerle preguntas? ¿Cómo? Digamos, tenemos 48 horas para hacerlo, pero a la misma hora en la que lo haríamos le podemos hacer preguntas. Ah, sí, pero que yo le conteste, no necesariamente, ¿verdad? Ah, ok, ok. Sí, digamos, si usted abre el quiz tarda una hora y si yo no estoy disponible en esa hora, no le voy a contestar. Pero igual aplican lo de los 2 intentos. Siempre aplica lo de los 2 intentos, sí. Y en el caso de las 48 horas, digamos, son 2 intentos en un plazo de 48 horas. No, en un plazo de una hora. Ah, ok. Sí, el quiz siempre dura una hora, pero de ahí usted tiene la libertad de escoger cuándo lo hace en esas 48 horas. Profe, pero digamos, si es durante clase, o sea, es de 7 a 8, una hora en ese transcurso, no sé si me voy a entender. O Sí. después de la clase. No, digamos de 7 a 8 o de 8 a 9. Ok, perfecto. Sí. Si gana la primera opción, lo hacemos hoy. ¿Cómo es? No, digamos, yo no les puedo evaluar, o sea, reglamento de la universidad, no les puedo evaluar algo si no ha pasado una semana. Entonces, siempre que terminamos un capítulo, la siguiente semana hacemos el quiz. Siempre tiene que pasar una semana entera para poder evaluarle algo. A no ser que venga en la carta de estudiante y eso es un desorden. Ok. Votaron el 96% de las personas por hacerlo otro día 48 horas para realizarlo. Ok, así queda. Con 48 horas para realizarlo. Profe, ¿qué aconsejaba usted? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué? ¿Cómo aconsejaba usted hacerlo? Digamos, su opinión personal. El semestre pasado me funcionó muy bien la de la segunda opción, la que eligieron. Que me gusta porque, sí, porque de hecho, sí, porque logré terminar el semestre antes y dejarlo salir antes para, o sea, este semestre tuvimos, ¿qué? 2 semanas de vacaciones, algunos tuvieron ni eso, una semana, pero logré terminar el semestre antes porque tenía más tiempo de clase. Entonces, como logré terminar el semestre antes, todo el mundo tuvo como un mes de vacaciones de mi curso. Se le agradece porque Sí, la verdad es que sí hace falta. Seguro somos unos enfermos y no tuvimos vacaciones, pero ni un día, profe. Sí, yo sé, hay algunos que no tuvieron absolutamente nada de vacaciones y me siento, o sea, yo personalmente... Sí, fue como semana y media. Estaba harto. Sí, no, me siento muy mal. Yo también estoy en la UNA y cuando salió las vacaciones en la UNA todavía estaba en UCR. Y cuando entré a la UNA es cuando estaban las vacaciones de la UCR. Entonces tuve como 2 días de vacaciones. A mí me pasó algo parecido con el TEC. Bueno, ahí están los resultados. Ya mandéles, ya le tomé el screenshot para tenerlo. Pero ahí están. Si el 50 más 1
vota, así gana. Ok, volviendo aquí, hablemos un poco de todas estas personas. Se pueda las vacas al final porque se complica el semestre. Sí, siempre, o sea, a mí, o sea, no me gusta que todo el mundo se estrese y no pueda hacer los trabajos y parciales a cada rato. Hay mucho estrés. Prefiero terminar el semestre antes y que ustedes descansen o se enfoquen en los cursos de la carrera y que este sea un curso para descansar también las mentes, que aquí nada más lleguen a pensar un rato o a disfrutar de las discusiones. Pero hablemos de esta gente. Aristarco. Aristarco fue una de las primeras personas que dice que todos esos puntitos que están en el cielo son iguales a nuestro Sol. Nuestro Sol, ya hoy en día ya sabemos que es una estrella. Y él fue uno de los primeros registrados, ¿verdad?, que dijo que todos los puntitos que están en el cielo también son estrellas iguales a lo que nosotros llamamos el Sol, que era ese objeto enorme, brillante que pasaba todos los días. Aristarco fue uno de los primeros que sugiere o apunta esto en sus textos. Es uno de los primeros que empieza a pensar este tipo de cosas, que si los astros están conectados, que si realmente, o sea, que realmente hay allá afuera, que son esas lucecitas en el cielo que vemos todas las noches. Él es uno de los primeros que logra estimar correctamente, con cierta precisión, el tamaño del Sol y la Luna. ¿Por qué? Estamos en Grecia. Aquí geometría es todo. La geometría es Grecia. Entonces, ellos son los primeros que a punta de geometría logran estimar tamaños, volúmenes, algunas masas, algunas no eran muy buenos calculando masas, pero en tamaños y distancias la pegaron. Les fue muy bien calculando todo este tipo de cosas para los astros. Pero también él sugiere esto, que todas las lucecitas que están en el cielo son parecidas a nuestro Sol. Nos quiere pasar. Ptolomeo. ¿Por qué Ptolomeo? Claudio, ¿verdad? Era Claudio Ptolomeo, si no estoy equivocado. Era importante. ¿Alguien lo ha escuchado antes? Ptolomeo. Profe, perdón, un toque, es que se me hizo un arroz con mango por la imagen anterior. Ajá. Porque esa imagen, no sé si, o sea, es de Aristóteles y ahora entonces yo me puse a buscar y Aristarco de Samos tiene otra imagen, pero bueno, yo no me confío de Google al 100%, entonces no sé. Puede ser que yo me haya equivocado cuando descargué la imagen. Igual la saqué de un libro, no del internet. Entonces puede ser que en el libro, en los nombres estaban mal traducidos. Voy a confirmar eso. Gracias. Ok. ¿En qué estaba preguntando? Ptolomeo. Claudio Ptolomeo. ¿Por qué es importante Ptolomeo? Ahí está. Ok. Él fue el del geocentrismo, al revés. No el heliocentrismo, no el geocentrismo, el heliocentrismo. Él era uno de los que primeros habló de... Ay, ¿sabe qué pasó? Porque se me fue el video. Bueno, regálame un segundo, se me fue el video. ¿Y ahí? ¿Ustedes me ven o no? No. No, ¿verdad? Hello. Pero si ven la presentación, ¿verdad? Si se ve la presentación, Sí, profe, profe. pero no. Sí. Ok, déjame revisar. Ok. Y vuelvo a presentar. Y ahí están viendo la presentación. Y ahí están viendo eso. Y si yo pongo mi video, ahora sí me ven, ¿verdad? Ahora sí.
Sí, ok. Qué raro, se me fue el video. Ok. Sí, correcto. Copérnico fue el que habla del heliocentrismo. Sin embargo, Ptolomeo es el más popular. Entonces, todo el mundo le cree a él del geocentrismo. Él dice que la Tierra es el centro del universo y todo el mundo cree esto por años, que la Tierra es el centro del universo y están equivocados. Esto realmente, si no le hubiéramos hecho caso a Ptolomeo, que era de hecho muy popular, yo creo que estaríamos mucho más avanzados en todo lo que es la ciencia. También ahorita cuando hablamos del Imperio Romano, vamos a ver que hay unos años muy oscuros donde lastimosamente se pierde mucho conocimiento. Permiso, profe. Sí. Es que me confundí un toque. Entonces, Ptolomeo fue el que habló sobre el geocentrismo, sobre el helio. Sí. Ah, ok. Él dice que la gente que hablaba del heliocentrismo estaban locos, que así no era, que era imposible, y hacía como unos cálculos raros ahí, pero nunca le daba, o sea, hoy en día no le daban bien, pero para la época él lograba demostrar que la Tierra era el centro. Sí, él era geocentrismo. Copérnico llega y después dice que es el heliocentrismo y le creemos a Copérnico. Pero él habla del geocentrismo. Hipatia, mártir, sí es en español, ¿verdad? Mártir, era genia, o sea, realmente genia. Ella era, perdón, una de las editoras de todos los textos que se publicaban en Grecia. O sea, la gente, todos los filósofos, los científicos de la época redactaban todos sus textos y a la persona que revisaba los textos era ella. Ella se sentaba y hacía los cálculos y le decía, vean, usted metió la pata, usted no sabe lo que está haciendo. Ella era muy brillante en todo esto. Para la astronomía, ella corregía textos. ¿Cómo se llama? Hipatia. ¿Sí la ven? Sí se está presentando, ¿verdad? Sí. Sí, Okay. se presenta. ¿Ese 400 a qué corresponde, profe? Eso es 400 antes. Se me olvidó agregar el año ahí. Ok. Sí. Lo siento. Hay una película de ella, ¿en serio? ¿Cómo se llama? No es después de Cristo, profe. ¿Qué? No es 400 después de Cristo, porque que yo sepa, no la mataron cristianos. Déjame revisar para estar bien y ponerlo bien. Patio. 400 AD. Siempre se me confunde. AD en el inglés es después, ¿verdad? Si es BC, AD. Ajá. Ok, no. Si es 400 después de Cristo. Sí. Muy bien. Gracias por la corrección. ¿Cómo se llama la película de ella? Hay una película. Agora, ¿sí se llama? Agora. ¿A dónde está? ¿La puedo encontrar en algún lado? No sé, es que de hecho yo la tuve que ver el semestre pasado en filosofía, pero lo habían subido a mediación, entonces no sé si estará por ahí. Supongo que sí. Bien, a ver. Porque el internet nunca me funciona. ¿Está en Google? ¿Usted evalúa las fechas? ¿Cómo? ¿Usted evalúa las fechas? No, las fechas no son importantes. Ok. Sí, no. De hecho, donde se me olvidó avisarles que en mediación virtual sale de los libros que puse en la bibliografía. Hay lecturas donde salen mucho de toda la historia de esta gente. ¿Ya se descargaron los libros o no los encontraron? No, todavía no, profe. No. Todavía no. Entonces Profe, se los voy a... yo solo he descargado el que está en español, los otros dos no los he encontrado. Ok. Yo encontré 3. Ok, entonces les voy a mandar a donde los pueden descargar. Ok. Mi profe dijo que lo vio en YouTube, la película. Ah, ok. Sí, perfecto. Está bien. Y quiero revisar ahora todas las fechas para ver si todas las fechas están bien de esta presentación. Ahora estoy dudando. Voy a revisarlas todas.
Eratosthenes es uno de los primeros que hace, eso sí, cierto, cálculos del tamaño de la Tierra en sí. Logra calcular el tamaño de nuestra Tierra, el diámetro, el radio de todo lo que es nuestra Tierra. De hecho, a ustedes les va a tocar hacer eso, bueno, no hacerlo, pero investigarlo en la primera tarea. Acá está el link de la peli. ¡Ay, muchas gracias! Ya sé qué puedo hacer hoy en la noche. ¡2 horas! Ah, no. Ya no. Lo hago otro día. Profe, ¿qué fue lo que hizo él? Él mide el tamaño de la Tierra. O sea, el radio de la Tierra. Realmente, el radio, el volumen, todo lo que es las dimensiones de nuestra Tierra. La historia es muy interesante de cómo lo hace, pero les queda a ustedes de tarea en la primera tarea que voy a subir del curso. Sí, ya veo, es una película full, completa. Si no, hoy en la noche no me da tiempo para verla. Ok, ¿cómo vamos de tiempo? Ok, ¿ocupan un receso de algunos minutos o seguimos? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es que no me quedó muy claro lo de Eratóstenes. Ok, él utiliza diferentes ciudades y puntos de medición para medir el tamaño de la Tierra. O sea, eso es lo que él mide. Los otros antes de él habían solo hecho cálculos del tamaño de los otros cuerpos, de la Luna y del Sol. Él es uno de los primeros que logra estimar bien el tamaño de nuestro planeta. Que, de ahí, aparte de eso, logra demostrar que nuestro planeta es esférico. Ok, gracias. Sí. Número 1, o la vez número 1 que les voy a decir que la Tierra no es plana. Eratóstenes es uno de los primeros que dice eso. Ok, ¿estamos bien? Sí, ok, perfecto. Okay. Agrego aquí en el último descubrimiento grande, masivo de esta época. Todavía no hemos cambiado de épocas. Esto es en la India. No voy a intentar decir eso porque muy probablemente lo diga mal. No sé si alguien sí sabe cómo decirlo. Pero en la India se realiza uno de los cálculos más precisos de la época. En este libro, la India utiliza todo lo que es la geometría, que realmente como que se hizo simultáneamente, también se había llevado de Grecia, para calcular el tiempo que tarda la Tierra en darle vuelta al Sol. ¿Con cuál precisión o con cuánta precisión? La diferencia es 1 segundo. 1.4 segundos es la diferencia de la precisión de este cálculo. O sea, hoy en día nosotros calculamos el tiempo que le tarda la Tierra a girar alrededor del Sol con satélites, o sea, con sensores, con relojes, cronómetros, ¿cómo se llaman estos? Relojes atómicos, perdón, lo del reloj atómico, para poder calcular el tiempo, o sea, lo que tarda 1 año. Y en la India, en el año 400, por ahí, se calcula con esa precisión exactamente. Es uno de los cálculos más increíbles que se ha visto en toda la historia. O sea, nadie logra calcular el tiempo que tarda 1 año con mayor precisión hasta que llegamos a la era moderna, con computadoras, satélites, un reloj atómico. Es el cálculo más preciso de la época. Pero se pierde toda esta información, la mayoría se pierde. Sí, es muy increíble el cálculo. Hoy en día nosotros tenemos, o sea, computadoras, equipo, máquinas para intentar de realizar estos cálculos y esta gente no tenía nada. Lápiz y papel era lo que tenían para realizar estos cálculos. Aquí no hay nada de tecnología todavía, nada más conocimiento, un poco de geometría y paciencia, mucho tiempo para calcular todas estas cosas. Ahora, aquí se acaba la primera época. ¿Qué pasa? ¿Por qué se acaba la primera época aquí? Cae el Imperio Romano.
La caída del Imperio Romano es lo que realmente llega a marcar un cambio masivo en la historia. Entramos de la época oscura del conocimiento. ¿Por cuántos años? 1000 años. Imagínense ustedes a dónde estaríamos hoy en día con 1000 años más de conocimiento. ¿Se lo podrían imaginar? 1000 años más de avances científicos, de astronomía, de absolutamente todo, con 1000 años más. Pero no. Cada imperio romano se pierde mucho de los avances de Grecia, de Europa, de todos estos sectores. Sin embargo, sí hay avances en otros lugares del mundo. Llámese Medio Oriente, en India, ¿cómo se llama ese lugar? En lo que llamamos Persia. Todos estos lugares hay muchos avances. Sin embargo, nunca llega esta información a Europa, que Europa sigue siendo el lugar más céntrico. De ahí salen los libros, ahí están las universidades grandes, de ahí salen los genios de todo el mundo. Todo este conocimiento se pierde, entre comillas. Pero sí sucede. O sea, muchas de las cosas que el crédito se le da a Europa o a ciertas personas de Europa no es de ellos. Se calcula, o sea, el tercero que tengo ahí, el movimiento de la luna y los planetas. Eso no se explica bien hasta más o menos por ahí del año 1500, pero Persia lo hace mucho antes de eso. Nada más que esos textos no se publican, pero están ahí, el conocimiento estaba ahí. Pero como no es el centro, entre comillas, del mundo, no hay mucha importancia. ¿Qué más podría decir? Aquí no hay realmente nada que pueda, o sea, mencionar o algo muy importante que mencionar por aquí, más allá de oscuridad. No hay descubrimiento de nada, realmente. Lo único que sí es uno de los logros más grandes de la astronomía, que les puedo mencionar de esta época, es en China. En la China, en el año 1054, se reporta algo en el cielo. Se reporta en China que de un momento para el otro se ilumina el cielo. Aparece una luz masiva en el cielo. Hoy en día nosotros conocemos esto como un evento de supernova, una muerte de una estrella, explosión de una estrella. Esta es la primera vez que se reporta oficialmente, o sea, hasta con dibujos y cosas escritas, una supernova en el año 1054. ¿Cuál es la supernova? Es esta, la nebulosa, bueno, aquí se llama hoy en día la nebulosa del Cangrejo. Es la supernova una estrella que explotó en 1054. Así se ve hoy esa nebulosa, o sea, donde explotó esa estrella. Así no se veía hace 1000 años. Hace 1000 años era una estrella normal, bueno, no normal, ya vieja, a punto de explotar. Explota en el cielo y, se los juro, ilumina el cielo tanto que la gente piensa que es un evento cataclísmico, o sea, que era el fin del mundo otra vez, porque durante el día había esta luz brillante en el cielo. Pasan 1000 años y hoy en día apuntamos nuestros telescopios a donde lo habían dibujado los chinos y nos damos cuenta que hay un remanente de supernova, una nebulosa de supernova en el cielo. Hoy en día casi pasó esto. No sé si ustedes vieron en las noticias la estrella Betelgeuse, que estuvo en las noticias hace un año, eran 2 años ya, de la estrella Betelgeuse. ¿Recuerdan eso, que salió en las noticias o no? Sí, sí, me acuerdo. Sí. Esa es la supergigante roja de Orión. Correcto, sí. Para los que no están informados, hace como 2 años salió en las noticias por todo lado que una de las estrellas de la constelación de Orión, Betelgeuse, estaba a punto de explotar.
¿Cómo sabíamos? Una larga historia de eso, pero cuando las estrellas están a punto de morir, empiezan a hincharse y después se hacen más chiquititas y se hinchan otra vez, o sea, empiezan a variar su tamaño. Y Betelgeuse se dio todas las señales de que ya era el momento de explotar. ¿Pasó? No, no pasó. Si hubiera pasado, sería el evento más precioso, divino, perfecto de nuestras vidas, porque sería la primera vez que podemos observar en nuestro cielo con tecnología moderna, llámese telescopios, videos, satélites, una supernova así de cerca, o sea, que esté visible en nuestro cielo. ¿Por qué sería tan importante este evento? Porque durante el día se podría ver la supernova, o sea, iluminaría el cielo por más o menos un mes o 2 meses, se vería una estrella muy grande en el cielo durante el día, tanto en la noche como en el día se vería esta explosión en el cielo. No pasó, lastimosamente. Nada más era la estrella en su proceso de muerte, o sea, se hizo más grande, se hizo más pequeñita y ahí sigue en su ciclo. Que explote en los próximos años, quién sabe. Puede ser que explote hoy, puede ser que explote mañana, puede ser que explote de aquí a 500 años, pero está a punto de explotar. Entonces puede ser que nosotros no lo veamos, pero si lo vemos, sería realmente un evento histórico. Han habido más supernovas, pero nunca en la era de la cámara. O sea, con una cámara para poder tomarle la foto, registrarlo, sacarle información científica. Nunca hemos tenido la oportunidad de ver una así de cerca en nuestro cielo. Pero esto es lo único otro que pasa en esta época. Ya, 1000 años de oscuridad, solo se hacen registros de las estrellas, se avanza más la mitología del cielo, de las religiones, pero no hay mucho descubrimiento científico. Eso es básicamente todo lo que es esta era de oscura, de la ciencia. De aquí saltamos a una época de mucho conocimiento, el Renacimiento. Antes de eso, ¿hay alguna pregunta? Son como los aliens, solo aparecen cuando graban con una papa. Ahí. Yo no creo en los extraterrestres, yo no sé ustedes. En vida sí, creo en que hay vida en otras partes del universo, pero así como extraterrestres, como lo pintan las películas, no lo sé. Una pregunta, dígame. Está typeando. También se puede desmutear, si quiere. No en vida inteligente, pero sí, no en vida inteligente, correcto. ¿Cómo fue que nació la astrología y la combinaron con la astronomía? Ok, excelente pregunta. Aquí no hemos... Ahorita cuando empieza el Renacimiento es cuando se empieza a marcar la diferencia. Antes de esto, los astros, como les digo, se utilizaban para justificar religión. O sea, todos los héroes, los mitos, las leyendas, el estudio de las estrellas iba de la mano de una justificación religiosa. Entonces, eran exactamente lo mismo. Aquí ya llegamos al Renacimiento. Aquí empezamos a hacer la separación. O sea, ya todas las constelaciones tienen nombre, ya tienen leyendas, o sea, sus historias, y ya todo eso está marcado. Pero en esta época ya hay otras religiones, o sea, ya está el cristianismo, ya está el islam, o sea, ya hay otras religiones que ya no creen que las estrellas gobiernan sus vidas, creen en otras cosas. Entonces aquí en esta época es cuando ya empezamos a separarnos y pasamos a un sector donde es avance científico y otro sector donde es la gente que sigue pensando en la astrología. Aquí es donde ya se marca esa diferencia. Antes de esto era la misma cosa. O sea, estudiar esto también era pensar que estas cosas hacían algo para la vida de uno, o iban a predecir de cosas de uno por las estrellas. Pero aquí ya se marca la gran diferencia. ¿Qué más pusieron aquí? Más que nada pienso como bacterias, entre otras. Sí, bacterias, eso es lo que yo diría.
meteorito que pegó hace poco en Costa Rica tiene vida bacteriana externa. ¿Segura? Yo estuve ahí, yo lo fui a recoger. No recuerdo que se haya publicado eso. ¿Me escucha? ¿Sí? Es que todavía no se publica. Es que, bueno, yo soy de la carrera de geología. Ajá. Y los profesores, uno de ellos tuvo la dicha de poder manejar ese pedazo de meteorito. Y bueno, todavía no se ha publicado, creo, no sé, pero le están poniendo mucha importancia a ese pedacito porque tiene vida bacteriana externa, o sea, vida de otros planetas. Y no sé si sepa, pero una de las posibles causas de la vida en la Tierra fue de una externa, de hecho, de un meteorito. Entonces, ese pedacito de meteorito lo están estudiando un montón y ya cuando tengan más datos lo van a publicar. Pero eso es lo que sé y lo que me dijo el profesor. Entonces, para que estén un poco al tanto. Ah, qué bueno. Voy a escribirles. Yo fui cuando cayó. Como al día o algo así, fuimos ¿a dónde era? San Carlos. ¿A dónde era exactamente? Ya no recuerdo el nombre de la ciudad. Pero yo fui a verlo. De hecho, voy a ver si les paso las fotos de cuando lo fuimos a ver y lo traímos y lo estuvimos estudiando en la escuela de física. Pero qué interesante. Mira. Sí, esa es una de las primeras justificaciones de cómo llegó la vida aquí a la Tierra. Primeras bacterias que llegaron por medio de meteoritos. Pero qué chiva. Voy a escribirle a esa gente. Creo que todavía tengo el contacto. Nada más le pregunto a la escuela. Bueno, sí, qué privilegio. Muchas gracias. Ahora la regañan o le dicen, no podía decir eso. Ay, pero eso sí fue una experiencia bonita. Una experiencia donde, o sea, tuve en mis manos un objeto así de viejo. O sea, fue una experiencia muy, muy, muy linda. Que tuve el privilegio de hacer eso. La gente también muy, muy buena gente. No sé qué hicieron con el meteorito. Creo que todavía lo tienen guardado en algún lado. Lo iban a donar a no sé quién o venderlo, pero creo, si alguien sabe la historia, no, me puede corregir. Creo que lo guardaron en un banco o algo así. Ya no puedes subir la clase de YouTube porque se la bajan. Sí. Bueno, no. Seguimos. Ok. Pasan 1000 años. Llega Copérnico y nos dice, de ahí, el Sol es el centro del universo. ¿Qué pasa? ¿Quién le cae encima? De la religión. Todas estas personas que vamos a mencionar aquí, les cae encima la religión. O sea, empiezan a hablar y publicar un montón de cosas que a la iglesia no le gusta. Muchos de estos textos tienen que salir o escondidos o de una manera oculta o en un idioma que no se pueda leer o algo así, porque igual, o sea, están publicando como ahorita esta discusión que estamos teniendo. Muchos de estos textos iban contra lo que se estaba enseñando en la religión. Pero Copérnico sí es el que vuelve y dice, vean, no, gente, el Sol es el centro del universo, no es la Tierra. Esto choca mucho porque en la religión es una cosa muy egoísta, muy de uno y de pensar que uno es el centro de las cosas y que todo gira alrededor de uno y del ser y todo este tipo de cosas. Entonces esto fue o sea, chocaba mucho con estas ideologías que nosotros no fuéramos el centro de absolutamente todo. Y de hecho, hoy en día sabemos que no, para nada somos el centro de nada, ni de esta galaxia, ni de nuestro sistema solar, ni del universo. No somos el centro de nada. Pero es el que llega y abre las puertas para mucho avance científico en esta época. Va acompañado de este señor por aquí, Tycho Brahe. Tycho Brahe, vamos a tener una clase casi que totalmente dedicada a los estudios de Tycho Brahe. Uno de los mejores astrónomos, o sea, que aquí marcamos otra vez la diferencia. Él es un astrónomo, no un astrólogo. ¿Qué es lo que hace Tycho Brahe? Es una persona que toma apuntes de la posición de los cuerpos en el cielo y empezó a estudiar
el cómo y el por qué se movían estos cuerpos en el cielo, pero sin meterle nada religioso al asunto. Él nada más era el movimiento de los cuerpos, o sea, totalmente científico. Entonces, él es uno de los primeros verdaderos astrónomos. Quita de lado toda la parte de astrología. Tycho Brahe, su discípulo, Johannes Kepler. ¿Han escuchado este apellido en algún momento? Espero que sí, Kepler. ¿O no? Sí. Sí. En algún momento tienen que haber escuchado este libro, el apellido Kepler. Y por las leyes, ¿no, profe? Correcto. Kepler, la ley de Kepler él es el primero, las leyes del compita, dice Anthony. Sí, el compita. Kepler es la primera persona que nos justifica geométricamente, o sea, científicamente, el movimiento de los cuerpos. Antes de Kepler se pensaba que los cuerpos se movían en círculos. O sea, ya el heliocentrismo, todo bien, aceptamos el heliocentrismo. ¿Cómo se mueven los cuerpos? En círculos alrededor de el Sol. Sin embargo, llega Johannes Kepler y dice, no son círculos, son elipses. Y nos da un set de leyes, 3 leyes que nos dicen cómo se mueven los objetos. No el por qué. El por qué es una pregunta muy importante, que de hecho hoy en día no tenemos la respuesta. No tenemos la respuesta de por qué los cuerpos se mueven como se mueven. Newton no lo logró hacer, Einstein tampoco lo logró hacer. Llegaron casi como el 99% de la respuesta, pero todavía no entendemos muy bien el por qué las cosas se mueven como se mueven. Alguien me pregunta, ¿por qué todas estas personas eran viscas? Y ahí no, los pintaron así. Qué mal. No, pero para continuar con toda esta gente, Kepler nos dice cómo se mueven los cuerpos. Newton casi que por qué, casi. Einstein termina de cerrar un poco la historia, pero hoy en día seguimos con esa duda. Ocupaban ver el cielo y escribir. Buena respuesta, la mejor que he escuchado. Se la acepto, se la compro. Y Galileo Galilei. De esta gente vamos a hablar mucho más. Entonces no voy a gastar mucho tiempo por acá. Galileo, nombre famoso, ese también espero que lo hayan escuchado en algún momento. Telescopios. Es uno de los primeros que crea un telescopio lo suficientemente potente para poder observar lunas alrededor de otros planetas. Específicamente, ¿cuáles? Hay 4 lunas con el nombre de Galileo, se llaman las lunas galileanas. Son las lunas que orbitan, las 4 lunas principales o las más grandes que orbitan alrededor del planeta Júpiter. Él es el que las logra ver por primera vez con su telescopio. Y se les dan el nombre a estas lunas, las lunas galileanas, por sus avances en telescopios. Sin embargo, llega un señor que el nombre va a salir y salir y salir una y otra vez, una persona que la historia lo ve como un héroe, yo lo veo como una persona muy arrogante, pero eso es de opinión personal. Antes de eso tenía que hablar de Cassini. Ok, no voy a mencionar lo que voy a mencionar. Antes de eso les menciono Cassini. Cassini también trabajó en conjunto con Galileo en telescopios. De hecho, hay muchas misiones de la NASA, satélites muy específicos, telescopios, con el nombre de Cassini. De hecho, hoy en día, si usted compra un telescopio moderno, va a encontrar el nombre a la par o sea, así se llaman los telescopios. Hay uno que se llama Cassini, o no sé si no estoy equivocado, es la marca o el tipo de telescopio que para público general, que es un telescopio Cassini. Sin embargo, 1666. Esto es lo que decía Wikipedia, 1666, en el momento que publicó creó lo más importante. Pero ahora sí, ¿quién es esta persona?
Es una persona que realmente marca el antes y el después más grande de la ciencia. La ciencia, la física, la astronomía, la matemática también. La persona que marca la diferencia y que nos permite entrar en lo que llamamos la era moderna es Isaac Newton. Isaac Newton es la persona que nos desarrolla el mejor telescopio, entre comillas, de aquí, de cuando él lo construye hasta la actualidad. O sea, se los juro, hoy en día usted busca en línea para comprar un telescopio y uno de los mejores que usted puede encontrar se llama un newtoniano. O sea, el telescopio todavía que él creó se utiliza hoy en día, de Isaac Newton. También nos da todas las leyes de la física clásica, del movimiento de los cuerpos, de por qué. Él nos da la respuesta, entre comillas, del por qué los planetas se mueven como se mueven. No totalmente. De hecho, ahorita, cuando vemos este capítulo específicamente, les comparto algunos de los textos, o sea, de los mensajes que él escribía con la persona con el que discutía y le pasaba los artículos que él escribía o sus pensamientos. Él escribe en uno de sus artículos que, perfecto, él desarrolló el cálculo, desarrolló la física y desarrolló esta ley que está aquí, que es la ley de gravitación universal, pero él no se la creía. A él lo asustó descubrir esto, porque él no podía justificar una cosa, el por qué dos cuerpos que no se están tocando físicamente se comunican entre sí para generar una atracción gravitacional. Eso asustaba a Newton. Vamos a hablar un poco más de eso cuando caemos a este capítulo, pero lo asustaba mucho eso, que él descubrió el por qué se mueven los planetas, pero no podía decirnos el cómo se comunicaban estos cuerpos. Nosotros nos comunicamos porque nuestras cuerdas vocales vibran el aire y transmiten nuestra voz a lo largo de ondas, llegan a nuestros oídos y eso se procesa todo en el cerebro. Perfecto. Así se comunica un ser humano con el otro. O nos tocamos y hay una sensación ahí, hay un contacto físico, pero ¿cómo justifica usted hoy en día, en esta época también, por qué giramos alrededor del Sol si no estamos en contacto? Einstein llega, como les digo, a darnos la respuesta, pero todavía le falta a la respuesta que nos da Einstein. Le falta mucho, de hecho. Pero Newton marca la diferencia. Después de aquí, los avances en física, los avances en la astronomía, en la astrofísica, son realmente exponencial. O sea, realmente exponencial. De entre 1600, 1700 y 2000. O sea, los avances son cada otro año. Antes tardaba muchísimo, de 4000 antes de la era común al 3000, 2000, 1000. O sea, tardaba mucho tiempo para un nuevo avance de la ciencia. Hoy en día hay avances cada día. Cada día se publica un artículo nuevo, sale nueva información y todo esto empieza más o menos por aquí, cuando ya se mordió la humanidad. Sí, sí. Pero hay toda una teoría detrás de eso, de la curva exponencial del conocimiento, del avance de la ciencia, que empieza más o menos por acá. Aquí es donde ya arranca. Newton realmente pone las bases para todo el avance científico. Porque Newton era utilicé la palabra arrogante, pero también esa persona que se matricula en absolutamente todo, que va a clases de baile, que apoya a la comunidad, que hace trabajo social, que es maestro, que tiene como 20 trabajos, no sé qué. Newton trabajó en absolutamente todo. Sí, zapazo, ahí está, esa es la palabra que estoy buscando. Trabajó en filosofía, trabajó en óptica, trabajó en fluidos, trabajó en termodinámica, trabajó en mecánica clásica, trabajó en matemática, en todo. Era el sapo, que hacía absolutamente todo. Pero
se la creía mucho. Si uno se sienta y estudia todas las historias de Newton, él sí se sentía como un ser superior a veces. Cuenta una historia entre un pleito y él y los hermanos Bernoulli. La gente que ha escuchado, que ha llevado química, ha escuchado ese apellido de los hermanos, una Barbie, sí, ha escuchado ese apellido Bernoulli. Una vez se propuso un problema, o sea, un problema abierto en la universidad donde ellos estaban, que era lo normal, uno pone un problema y la gente lo intentaba resolver. El primero que lo resolvía, felicidades, ¿verdad? Un premio se le daba y todas estas cosas. Los hermanos Bernoulli intentaron tanto de resolver un problema, pero tanto, les tomó tanto tiempo. Newton lo agarró, lo resolvió en un día y dijo, ya, muy sencillo, nunca lo publicó. O sea, el crédito se lo dan a los hermanos Bernoulli, pero Newton lo resolvió en una fracción del tiempo. Pero él dijo, de ahí fue un problema tan sencillo y vea cómo ellos se están quebrando la jupa intentando resolverlo. Entonces decidió no publicarlo, porque era algo muy sencillo. Y no entendía cómo esa gente se estaba quebrando la cabeza intentando resolverlo. Entonces tenía sus cosillas, Newton. Todo lo que no fuera a estudiar era una pérdida de tiempo, ¿sí? Como persona, sí, era un desgraciado, sí. Humildemente dijo, sí. Sí, una persona rara diría yo. Pero estamos aquí por él, por muchas otras personas, pero la ciencia está aquí por los avances que nos dio Newton. Yo todavía lo considero un gran héroe. Para cerrar esta época, esta es la cuarta época, la moderna. Realmente se cierra aquí en el año 1700, mencionando un poco a Edmund Halley, uno de los primeros que logra observar un cometa. Y de ahí se le pone el nombre al cometa en honor a él. Pero ¿a qué tanto hemos avanzado? Hemos pasado de simplemente hace 6,000 años nada más ver las estrellas y observarlas y apuntar algunas cosas y pensar que es una religión y que nos vamos a morir, a que ya esta gente nos está diciendo por qué las cosas suceden. Ya la pregunta no es mañana me voy a morir, mañana saldrá el sol, y esas no son las preguntas. Las preguntas son un poco más filosóficamente, o sea, grandes. O sea, ya es por qué las cosas se mueven como se están moviendo, cómo se están moviendo, todo este tipo de preguntas que nos las da estas personas. Tanto Newton, Halley son los que empiezan a observar todo este tipo de cosas. No es como que pasa cada cierto tiempo. ¿Qué cosa? El cometa, sí, cada 76 años. Sí, 76, 77 años es lo que pasa. La última vez fue en los 80s, los 90s. ¿Qué pasó? De hecho, el primer telescopio que se compró en la Universidad de Costa Rica, que en ese momento creo que costó, o sea, fue una millonada lo que costó ese telescopio, sigue ahí en el planetario y se compró para observar el cometa. Yo lo he utilizado, es un monstruo de telescopio, pues realmente, o sea, es una cosa enorme, grande, se tarda como 15 minutos en montarlo. Siempre sigue la misma dirección, siempre sigue la misma órbita, si eso es lo que se refiere, Luis. O sea, el cometa siempre va a seguir la misma órbita alrededor del Sol. Puede ser que esa órbita precese, o sea, que vaya rotando alrededor del Sol, esa órbita, pero siempre sigue la misma. Sí. Aquí cerramos esta época, 1700. No hay muchos avances, porque la pregunta es esta, la que les pregunto. ¿Por qué las cosas se mueven como se mueven? Newton y toda esta gente nos da más o menos la respuesta. Llega a marcar de nuevo una gran diferencia, el avance de una nueva época. Y se me perdió el mouse. Aquí está. Esto no lo quiero mencionar de Messier, lo voy a mencionar en la siguiente clase. Entonces me voy a pasar esto y esto y esto. Esto también lo voy a pasar. Esto lo voy a dejar para la siguiente clase. Se me olvidó borrarlo de esta presentación.
Voy a seguir aquí. Einstein. El Newton de nuestra época, ¿verdad? Einstein vuelve a marcar una gran diferencia. Perdón por lo anterior, es que lo tenía en la siguiente presentación y se me olvidó sacarlo de esta y no quiero repetir lo mismo 2 veces. Pero Einstein llega en 1905 y cambia el mundo, realmente. En 1905 se publican los primeros artículos de Einstein. Después otra vez en 1915, 1918 vuelven a salir varios artículos que revolucionan el mundo. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Einstein logra explicar las cosas que Newton no logró. O sea, a lo largo de la historia de la humanidad, bueno, desde cuando publica Newton hasta este momento, la gente empezó a probar las teorías de Newton con el movimiento de los astros, o sea, con mayor precisión, y nunca les daban los cálculos. O sea, siempre faltaba algo. O sea, calculaban un periodo de un planeta y no les daba bien. Calculaban la órbita de algún objeto, un cuerpo, y tampoco les daba bien. O sea, había un error en los cálculos. Alguien predecía que un cuerpo iba a salir en cierta posición en el cielo, utilizando las leyes de Newton, y no les daba bien el cálculo. Llega Einstein y dice, a Newton le faltó mucho, y desarrolla la teoría de la relatividad, tanto la especial en 1905 como la general en 1918. Él es el que nos introduce a la idea del espacio-tiempo, de los cuerpos masivos, del doblar el espacio-tiempo, que los cuerpos masivos doblan el espacio-tiempo, la luz se mueve, o sea, se dobla a lo largo de esas deformaciones. Todo esto nace con las teorías de Einstein. Pero eso nada más mejora los cálculos que nos había dado Newton. No nos da la respuesta a esa pregunta fundamental, el por qué dos cuerpos a distancia se comunican. Einstein nos dice, sí, se dobla el espacio-tiempo, sucede esto, así que se comporta la luz, etcétera, etcétera, pero tampoco nos da la respuesta de cómo se comunican. Da una propuesta, una teoría, que son las ondas gravitacionales, que, como saben, o si no lo saben, hace poco se logró demostrar la existencia de las ondas gravitacionales. Y eso nos llevó una pincelada más a la respuesta de cómo se comunican los objetos a distancia, los objetos masivos a distancia. Que, por si no están enterados de esto o nunca se han metido a buscar esto, hay una partícula famosa que no se ha descubierto en el universo, que se llama el gravitón. Es una partícula que es totalmente teórica, pero es la que nosotros pensamos hoy en día que es una particulita que comunica la gravedad. O sea, que le dice a todos los cuerpos que hay una atracción gravitacional entre ellos. Hay varias partículas en el universo y vamos a hablar de ellas como al final del curso de las partículas, pero esta es la pregunta que falta, realmente. Es la pregunta más grande para poder finalizar y ya cerrar y decir, los cuerpos se mueven, se atraen, orbitan, hacen todo lo que hacen por esta particulita. Sería equivalente a el descubrimiento del átomo, descubrimiento del electrón. Sería equivalente a, revoluciona la ciencia, la humanidad, de hecho, encontrar esta famosa partícula. ¿Preguntas? ¿O muy bien? Ya me duele la voz. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no, ya casi terminamos por hoy. Me faltan unas 6 diapositivas. Aquí, 1900 y pico, suceden 2 eventos muy importantes que lastimosamente revolucionan el avance científico. ¿Alguien quiere adivinar qué son
los dos eventos históricos. Hiroshima y Nagasaki. ¿Ah? Hiroshima y Nagasaki. Ese es uno de los eventos. El primer evento es la Primera Guerra Mundial y el segundo evento es la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo lastimosamente? Porque de ahí fueron guerras, mueren millones de personas. Sin embargo, el avance científico que sale de ahí, revolucionario. O sea, el radio, el descubrimiento de poder enviar señales de radio de un lado para el otro, de recibirlas y poder descifrar un mensaje a partir de ondas de radio. Eso, después de las guerras mundiales, nos enseña, nos abre demasiado, pero demasiado. Resulta que uno de los mayores logros de la astronomía es porque alguien tenía una antena de radio, o sea, como las antenas de su carro que agarra la señal del radio, o sea, la 99.5, radio 2, ahí la agarra esa señal. Alguien decidió apuntar una de esas antenas al espacio y se dio cuenta que empezó a recibir señales de radio del universo. Y era porque tenía una que le sobraba, que la había comprado. Y eso, o sea, fue una explosión en el estudio de la astronomía, que del universo no solamente me está llegando luz visible, no solamente hay estrellas allá afuera, ni esos puntitos blancos. Hay muchas más cosas. A ver, porque no me quiere pasar. Ok. Esto realmente nace con esta persona, Jan Oort, 1927. Y es esta historia que les estoy contando. Apunta a una antena de radio hacia el cielo y descubre que hay información que le está llegando del universo. Después de mucho estudio de todas estas cosas, Jan Oort es una de las personas que predice que en el centro de nuestro universo, de nuestro sistema solar, hay un agujero negro. De hecho, la palabra agujero negro es una palabra tan reciente que o sea, nuestros abuelos, o incluso puede ser que algunos de nuestros padres no conocían esta palabra hasta hace muy poco. La palabra agujero negro existe como por ahí de 1970. Es cuando por primera vez se utiliza esa palabra. O sea, Einstein nunca utilizó la palabra agujero negro. Utilizó la palabra cuerpo masivo. Nunca le llamó agujero negro. Estas personas también dijeron, en el centro de nuestra galaxia, por las señales que estamos recibiendo, y ya empiezan a tomar fotografías del cielo, no solamente en luz visible, sino en radio, en infrarrojo, y ya se empiezan a descubrir que el universo nos envía muchas señales en otras longitudes de onda. Predice que en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, hay un objeto muy masivo. Es la predicción que nos da Jan Oort. A base de esto, de la información de radio que estamos recibiendo. Edwin Hubble, han escuchado este nombre también, el telescopio Hubble, uno de los avances más relevantes en telescopios de los 80s, cuando se lanzó. Él es el primero en utilizar la palabra galaxia. Antes de Edwin Hubble, en 1930, no se sabían qué eran las galaxias. La gente nada más pensaba que eran estrellas y que todo lo que se veía en el cielo era una estrella, o que eran cosas fantasmas. Y aquí les tengo la imagen para que lean eso por aquí. ¿Dónde es que estaban? Aquí en el artículo. Confirmation of the view that the spiral nebula, aquí, which appear in the heavens as whirling clouds, are in reality distant stellar systems or island universes. O sea, esto fue publicado por ahí en 1900, ¿qué decía la fecha? De 29. Esto es del New York Times. Hubble tuvo que comprar, o sea, un bloque de periódico para publicar
que lo que él observaba en el cielo eran universos, islas de universos. O sea, él pensaba que lo que él estaba viendo eran otros universos en el cielo, que no solamente eran estrellas, que habían otros universos de allá afuera. Hoy en día conocemos esos otros universos como otras galaxias, pero esto no se sabía hasta 1930, por ahí. Y salió en el New York Times de Edwin Hubble, a la par de un anuncio para Funds for Schenkhaus, algo de alguien, o sea, alguien buscando que le compre algo, que es esto, una casa o algo así, vendiendo una casa o un edificio o algo así. A la par de esto estaba una de las publicaciones más importantes de nuestra historia. La primera vez que se descubre o se habla de una galaxia, que no simplemente son lucecitas en el cielo. Todo esto debido, como les digo, a los avances de la Segunda y la Primera Guerra Mundial, el avance tecnológico de esas épocas. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya casi terminamos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Por qué cree que la relatividad no concuerda con la mecánica cuántica? Es una pregunta muy, o sea, o sea, no le puedo dar la respuesta en 30 segundos, pero la relatividad y la mecánica cuántica no cierran porque asumen cosas muy distintas. Y la matemática, tanto la matemática como las leyes físicas que se utilizan para hablar de una y la otra son muy diferentes. Todavía falta una unión ahí. Pero preguntas de la materia, ¿verdad? Era lo que estaba preguntando. Falta un poco. De nuevo les recuerdo, voy a hablar mucho más en detalle de todo esto a lo largo del semestre. No, podemos hablar de eso otro día. No, tranqui. Pero para ya ir cerrando, para dejarlos ir, que se vayan a dormir, otros avances históricos de esta época. Jocelyn Bell, la primera persona en descubrir un pulsar, o con otro nombre, una estrella de neutrones. Es la primera persona, de hecho, que descubre uno de estos cuerpos, o sea, fantasmas. ¿Por qué digo fantasmas? El tamaño de una estrella de neutrones o de un pulsar, que es lo que ella descubre, para que entren en contexto, estas estrellas miden en promedio 20 kilómetros. O sea, una estrella de neutrones cabe entre Alajuela y San José. Y ella lo logró descubrir en 1967 con un radiotelescopio. Una estrella es fácil de ver. El tamaño de una estrella es miles de millones de veces más grande que nuestra Tierra. Nuestro Sol, de hecho, es una estrella muy pequeña. Hay estrellas muchísimas más, o sea, muchas veces más grandes que nuestro Sol. Encontrar una estrella de neutrones es muy difícil. O sea, 20 kilómetros es lo que miden. Y ella lo logra detectar. Es como encontrar la aguja en... Sí, correcto. Fue un logro muy grande para la ciencia. Sí, esos pequeños detalles son los que cuentan. Sí. Hablamos de ella, vamos a hablar de ella en otro momento, cuando llegamos a este capítulo. Por eso los lentes. Muy bien. 1987, por primera vez en la historia, se toma un video de una supernova. O sea, lo mismo que habían hecho en China en 1054, ellos lo hicieron con papel y lápiz. En 1987 se hace con un telescopio, con un satélite. Se logra fotografiar a lo largo de muchos años una supernova, la explosión, la muerte de una estrella. Logros grandísimos para la ciencia. O sea, ya tenemos información, detalle, estadística, mediciones de cómo muere una estrella. Y no solamente imágenes o escrituras de cómo sucedió. Hoy lo vemos, hoy en día observamos muchas supernovas.
pero por primera vez en 1986 se logra fotografiar. Para ir cerrando ya, 2005, Plutón es degradado como planeta a planeta enano. Toda la gente que diga que es un planeta, no, lo siento, no es un planeta. En el siguiente capítulo les digo por qué no es un planeta, pero ya no lo es. No, falso. No, sigue siendo planeta enano. El IAU todavía no lo justifica como planeta. 1957, Sputnik, el lanzamiento de satélites de observación, que es cuando realmente empieza la época o la era del escaparse de la Tierra, hasta hoy en día, las misiones para llevarnos al espacio. Aquí ya llegamos a la zona donde los descubrimientos son cada día. De la ciencia, de todo lo que es la historia de la astronomía. Aquí el conocimiento avanza cada día. Cada día tenemos algo nuevo. Elon Musk se crea otro cohete. Jeff Bezos va al espacio y todo el mundo lo critica porque gastó billones de dólares. Pero todo en nombre de la ciencia, de avanzar, de salir, de crear, de conocer más. La historia de la astronomía continúa. Puede ser que el siguiente capítulo lo estemos empezando ahorita o estemos cerrando este capítulo de Einstein, como ya descubrimos ondas gravitacionales, estamos avanzando en el estudio de partículas. Puede ser que ya estemos cerrando un capítulo y que el siguiente capítulo sea de ahí esto, es escaparse de la Tierra, irse a otros planetas, vivir en otros planetas, escaparnos de nuestro sistema solar, pero ya el futuro verá eso. Veremos, ahí lo veremos. ¿Alguien con preguntas? Dígame. Bueno, yo le tengo dos preguntas, no directamente a la materia, pero sí relacionadas. ¿Usted considera, o sea, cuál considera que las dos carreras espaciales han sido como más interesantes? Ahorita estamos viendo como una carrera tipo privada, dos millonarios dando una carrera ahí, o la que se dio en casi todo el siglo XX, que fue nacional, ideológica, y además, ¿qué le parece la idea de vivir en otros planetas, de colonizar otros planetas? Eso es. La carrera espacial de antes y la de hoy en día, yo las considero idénticas, pero realmente idénticas, porque es alguien intentando ser el primero. Siempre ha sido alguien intentando ser el primero en llegar a la luna, el primero en lanzar, el primero en hacer no sé qué, y hoy en día sigue siendo lo mismo. Puede ser que haya cambiado hoy en día porque ahora queremos ir, porque hay algo. O sea, en la luna ya se ha descubierto material que queremos. Podemos tener una discusión de esto otro día. Llegar a Marte, vivir en Marte, o sea, simplemente quieren ser la persona que queda en la historia como nosotros fuimos los primeros. Llegamos de primero. Entonces yo realmente los veo igual. ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdón. ¿Cuál es su opinión con respecto a colonizar otros países, dime, otros sí. O sea, planetas? Vivir en la Luna, vivir en Marte, etcétera, escaparnos de aquí. No lo vamos a ver de aquí a, pues, probablemente. O sea, puede ser que nuestra generación nunca lo vea, que se puede lograr, claro. O sea, sí tengo fe en la humanidad de que lo puede hacer, que lo veamos, no lo sé. Puede ser que veamos mucho fracaso nosotros. Bueno, hoy en día lo vemos, o sea, Elon Musk ha fracasado en los cohetes no sé cuánto tiempo, pero ya logra un cohete bueno y los avances, como le digo, son cada día. Entonces creo que sí puede ser que en nuestras vidas veamos algo, no lo que vemos en las películas ni ese tipo de cosas, pero que veamos algún avance. Y de ahí está interesante. Ir a vivir en la Luna, a Marte, es una experiencia nueva, es como cuando, siempre lo digo, como cuando la gente salió y de Europa y llegó a las Américas. O sea, alguien lo tiene que hacer en algún momento. Irse, escaparse y colonizar y descubrir y todo eso. Veamos la serie Los 100. No, nunca me gustó. Bueno, me gustó la primera y la segunda temporada. De Marte venimos y de Marte volvemos. Puede ser, es otra teoría, pero ruido más bonita la Tierra.
ir a tirar basura a Marte. Buena discusión, la podemos tener otro día. Ya se nos está haciendo tarde. Esperemos que al morir podamos seguir viendo el mundo en modo espectador. Sería interesante, es una buena pregunta filosófica, si nos quedamos aquí observando qué sigue pasando. Profe, yo ¿Alguien cuando más? estaba pequeña Ajá. tenía la idea de que nosotros podíamos enviar un cohete con toda la basura de la Tierra hacia el Sol y ahí Ya que se casi. encargara de eliminarlo. Pero yo había leído, no me acuerdo en dónde, eso fue hace varios años, que eso tampoco sería como del todo beneficioso, porque no sabemos el impacto que puede tener. Ujú. No. O sea, hoy en día eso es una pregunta muy importante. Hay mucha basura en el espacio ahorita, hay mucha basura aquí en la Tierra y no sabemos qué hacer con eso. Tenemos que primero resolver esos problemas antes de pensar en llegar a la Luna o llegar a Marte, porque si no, de ahí se acumulan muchos problemas y no hay tantas soluciones como problemas que estamos dejando de lado. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Como que hasta aquí llegamos con este capítulo. Podemos hablar más el lunes al respecto. Les voy a dejar, como les dije, la lectura de los libros. Y Wall-E, sí, cierto. Sí. Y el primer quiz de este tema sería la otra semana. No se les olvide, hay 2 intentos que muy probablemente yo vote el quiz más bajo que saquen. Y los quizzes son muy sencillos, realmente, para este curso. Que cualquier cosa, no se les olvide la consulta. Me avisan antes de la consulta. Y si no tienen alguna otra pregunta, voy a Profe, dejar. yo una preguntita. Dígame. Entonces, ¿qué día está el quiz habilitado? ¿A partir de qué día? El quiz, digamos, como va a ser de hoy en una semana, yo lo abro el jueves a las 9 de la noche o a las 7 de la noche y se cierra 48 horas después. Ok, profe, perfecto. Muchas gracias. Ok. Entonces, si no hay otra pregunta,